Vamos a dar inicio con los cafecitos. Hoy es el primero del año. Pues antes, feliz año a todos, ¿no? Esperemos que este año sea muy bueno. Primeramente en la salud, en la familia y luego ya en lo profesional, pues también, ¿verdad? Que todo sea un año de lo mejor. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, reformas y novedades fiscales del 2018. La verdad que reformas fiscales para 2018, pues no lo hay muchas. Sin embargo, vamos a dar inicio. Aquí me preguntan si todos pueden escuchar. No sé si todos estén escuchando. Yo creo que sí, pero bueno. Vamos a iniciar entonces. Les decía que no hay muchas reformas para 2018, pero sí hay cosas interesantes e importantes que hay que ver, ¿no? Entonces, vamos a platicar una agenda donde vamos a ver estímulos fiscales, donde vamos a ver facturación electrónica desde el punto de vista de código y luego facturación electrónica también desde el punto de vista misceláneo. Vamos a ver cuándo se consideran algunos estímulos ingresos acumulables, cuándo no. Algo de resolución miscelánea fiscal 2018, que es más que nada sobre el tema de comprobantes fiscales y recomendaciones para este nuevo ejercicio, así como siempre, la conclusión al respecto. Como ya decía, para este ejercicio fiscal 2018 tenemos un paquete económico anclado en dos pilares, en estabilidad y certeza. En política de ingresos se mantiene el compromiso con el acuerdo de certidumbre tributaria del 2014. Recuerdan aquel acuerdo que suscribió el presidente de la República, donde decía que no se iban a crear nuevos impuestos, ni incrementar las tasas o los ya existentes, ¿no? Cualquier otra modificación que resulte en aumento de la carga tributaria de los contribuyentes. La segunda política el segundo pilar es la asignación de recursos guiada por un sentido social. Bueno, eso es lo que dice nuestro gobierno, ¿no? En materia de estímulos y subsidios fiscales, pues continúan los mismos estímulos. No hay un estímulo que permita la regularización de créditos fiscales, como lo hemos tenido en el pasado, no lo hay. Siguen los mismos estímulos que relativos, por ejemplo, al acreditamiento del IEPS contra el ISR por adquisición de diésel o el biodiesel, que esa es una novedad que tenemos para este año, donde ya se considera también el biodiesel dentro del estímulo del IEPS. En ejercicios pasados el biodiesel ya se utilizaba, pero nos quedaba la duda porque técnicamente el diésel es una cosa y el biodiesel es otra, ¿no? Entonces nos quedaba la duda de que si las adquisiciones de biodiesel también generaban el acreditamiento del IEPS. Aquí para este año ya lo dejan claro, ¿no? Y preciso. Acuérdense también que este acreditamiento de IEPS es para aquella maquinaria que se utilice para actividades empresariales, vehículos marinos y exceptúa los vehículos, ¿no? Vehículos en actividades empresariales. Pero también tenemos un crédito diésel o un acreditamiento de IEPS en los vehículos destinados al transporte público y privado de personas o de carga, así como el turístico, siempre y cuando, acuérdense, no exista prestación preponderante entre partes relacionadas. También una novedad es que se precisa lo que debe entenderse por transporte privado de personas o de cargas, donde, son precisiones a lo mejor innecesarias, pero que ahí están, ¿no? Dice, aquel que realizan contribuyentes con vehículos de su propiedad o vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o a su personal o bienes o personal relacionado con actividades económicas sin que por ello se genere un cobro. Obviamente lo que es transporte privado, ¿no? También un estímulo que permanece es el acreditamiento del 50% de los gastos a transporte terrestre público y privado de carga, pasaje y turístico que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota.
lo que pagamos normalmente, lo que le llamamos las casetas, ¿no? Tenemos derecho a acreditar hasta el 50% de lo que pagamos en las casetas, como contra el ISR propio. Nada más recordar que en este caso, este estímulo y lo que acreditemos, acuérdense que se considera un ingreso acumulable. Otra de las cuestiones que ya teníamos y que siguen es la posibilidad de no emitir constancias de retenciones, que es lo que nos dicen las personas morales obligadas a retener ISR e IVA a personas físicas que presten servicios o arrenden bienes, podrán no proporcionar la constancia de retención siempre que les expidan el CFDI. Dicho CFDI será considerado constancia de retención. Pues obviamente, ¿no? O sea, esto no podemos, alguna persona física no puede prestar un servicio si no expide un CFDI, y dentro de ese CFDI vienen las retenciones, ¿verdad? Entonces, esta reglita nos permite eliminar aquellas constancias que en el pasado hacíamos, ¿no? Otra estímulo que ya venía también en el pasado es la posibilidad de que las personas morales del título 2 de la ley del ISR puedan disminuir de su utilidad fiscal en pagos provisionales la PTU pagada del mismo ejercicio. Acuérdense que hay una reglita por ahí para dividir la PTU que pagamos en el ejercicio inmediato anterior, la PTU del ejercicio inmediato anterior que se pagó en este ejercicio, ¿sí? En los 8 meses siguientes después de que se paga, ¿no? Los contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos en materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles podrán deducir adicionalmente al costo de ventas de los productos que están donando un 5% adicional, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, nosotros lo vivimos mucho con Leche Yaqui en Fundación Perla Ramos, de que Leche Yaqui nos dona mucho producto, y ellos, por las donaciones que nos dan, ellos pueden deducir hasta un 5% adicional al costo de producción de esa leche, ¿no? Basados en este estímulo. También, más estímulos. Hay una deducción adicional del 25% de los salarios que se paguen por emplear a personas con alguna discapacidad. Tiene sus reglas también, hay que revisar muy bien este estímulo, ¿no? Pero también de lo que yo le pago al trabajador, puedo deducir hasta un 25% adicional, ¿no? Otro de los estímulos que ya venía también es aplicar en los pagos provisionales del estímulo de fondo de inversión y estímulos al cine, también en pagos provisionales, no solamente en anuales. Una de las cosas que cambian para este año es que no se contempla para 2018 la posibilidad de la retención del ISR del 4.9% por los pagos de intereses a bancos extranjeros en países con que se tengan acuerdos para evitar doble tributación con México, por lo que entenderíamos entonces que la retención va a ser de manera normal, ¿no? Se elimina también la condonación de sanciones por infracciones a las disposiciones aduaneras por créditos inferiores a 3.500 UDIs, más o menos alrededor de 20,000 pesos, ¿no? A partir del 1 de enero del 2018. Perdón. Se elimina también la exención del pago del ISAN en la enajenación al público en general o importación definitiva de automóviles híbridos o eléctricos. Se elimina de la ley de ingresos. ¿Por qué se elimina de la ley de ingresos? Porque se fue al texto de la ley del impuesto sobre automóviles nuevos en el artículo 8, subfracción 4. También continúa la exención del derecho de trámite aduanero en la importación de gas natural en los términos del artículo 49 de la Ley Federal del Derecho. Continúa también algo que es importante porque son muchos, es que continúan las facilidades a personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal por las actividades que realicen con el público en general en materia de IVA y de IEPS. Aquella disminución de tasa, así como los porcentajes de reducción en el pago del impuesto por los 10 años, ¿no? Algo que es importante, por ahí tenemos una obligación de presentar una declaración por operaciones relevantes. Por ahí se deben de acordar que existe la obligación del artículo 31A del Código sobre operaciones relevantes.
Esta obligación ya la Corte la declaró inconstitucional, porque dice la Corte que no es clara ni precisa qué es lo que debemos de informar a través de estas operaciones relevantes. Entonces, en adición a hacerle ver por parte de la autoridad lo que la Corte ha definido, es que se reforma esta parte para decir cuáles son las operaciones relevantes que tenemos que informar a través de esta declaración del 31A del Código. Y nos dice, ahora sí nos precisan qué es lo que tenemos que informar. 1. Operaciones financieras derivadas, operaciones con partes relacionadas, participación en el capital de sociedades y cambios en la residencia fiscal, reorganizaciones y reestructuras corporativas, enajenaciones y aportaciones de bienes y activos financieros, operaciones con países con sistema de tributación territorial preferencial, operaciones de financiamiento y sus intereses, pérdidas fiscales, reembolsos de capital y pago de dividendos. O sea, ya ahora nos precisa qué es lo que tenemos que informar a través de esta declaración, ¿no? que es algo importante también. Otra de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta y que no se nos deben de olvidar es que cuando tenemos los esquemas de subcontratación laboral, acuérdense que hay obligaciones tanto para ISR como para IVA, ya existen, ¿sí? Que el contratante debe obtener del contratista diversos documentos como comprobantes fiscales por salarios, enteros de retenciones, los pagos de cuotas al IMSS, que el contratista debe informar al SAT el IVA trasladado en forma específica a cada cliente, así como el que pagó en la declaración mensual. Acuérdense también que para efectos de IVA, pues tiene que recopilar los comprobantes de pago del IVA de la empresa contratista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque es algo que se da, que se sigue dando y creo que se va a seguir dando, entonces hay que tener cuidado con esta obligación. Porque acuérdense que no cumplir con esta obligación, ¿el efecto cuál es? El efecto es que es no deducible para efecto del impuesto sobre la renta, todos los pagos que le hacemos a la empresa contratista, y sería no acreditable todo el IVA que le pagamos a esa empresa contratista, ¿no? Entonces es algo sumamente importante, ¿no? Otra de las cosas que son importantes es que queda muy claro que no se consideran ingresos acumulables aquellos apoyos económicos o monetarios que reciban las personas físicas siempre que se destinen a reconstrucción o reparación de casas habitaciones en zonas afectadas por los sismos de septiembre, cuando provengan también de personas morales o de fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, ¿no? Quiero hacer mención también y recordarles que a partir del ejercicio 2017, todos los estímulos fiscales, todos los apoyos, subsidios y todo lo que podamos recibir como apoyos, acuérdense que ya no son ingresos acumulables por Ministerio de Ley, o sea, ya en ley dice que no son ingresos acumulables. Nada más que acuérdense también que en la ley dice que todas las adquisiciones que hagamos con esos ingresos o con esos subsidios que recibimos, esas compras o gastos que hagamos serían no deducibles, ¿no? Acuérdense de esa parte que es muy importante también. En materia de facturación electrónica, ¿qué les puedo decir en materia de facturación electrónica, ¿no? O sea, el proceso de fiscalización, novedades, que el proceso de fiscalización incluye filtros que reforzarán los actos de autoridad a fin de ser más asertivos. El SAT lleva a cabo menos actos, pero con mayor recaudación, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tiene obviamente mucha mayor eficiencia y el SAT podrá realizar una revisión fiscal mucho más detallada a un menor costo. Bien, para el tema de reforma fiscal para el ejercicio 2018, como ya les dije, no hay muchos cambios, sin embargo existen algunos puntos y novedades por comentar dentro de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2018, que fue publicada apenas el pasado 22 de diciembre, ¿no? Dentro de todas las novedades, muchas de ellas son en materia de comprobantes fiscales. Y esto de los comprobantes fiscales y los FDI, la verdad que ahora pues necesitamos ya promover una maestría en CFDI, ¿no? Porque verdaderamente se pone bien complicado estos temas, ¿no?
La verdad que a ratos recibimos llamadas por muchas cosas de que si para qué quiero el CFDI, qué uso le voy a dar y que si, bueno, increíbles las cosas que están pasando, ¿no? Pero bueno, en materia de cancelación del CFDI, si el emisor de un CFDI requiere cancelarlo, podrá, fíjense, para cancelar un CFDI, enviar al receptor del mismo una solicitud de cancelación, pero a través del buzón tributario, o solicitar la cancelación directamente a través del portal del SAT. O sea, hace que ya cancelar un comprobante fiscal ya no es tan sencillo, ¿verdad? Ahora tiene que enviar al receptor una solicitud de cancelación, pero a través del buzón tributario, o solicitarlo a través del portal del SAT directamente, ¿no? Obviamente, para ello, el SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas mediante las cuales los particulares podrán tramitar estas solicitudes de cancelación. Mientras, cancelar ahorita sigue con las reglas normales, de que si es menor de 5,000 pesos o que si se cancela dentro de las 72 horas siguientes, ¿no? Ahora bien, también se aclara, cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados a otros CFDI, estos deben de cancelarse previamente, o sea, los CFDI relacionados se tienen que cancelar previamente. Ahora, en el supuesto de que se cancele un CFDI, pero la operación subsista, se emitirá uno nuevo relacionando con el cancelado, según la guía llenada del CFDI del anexo 20, ¿no? O sea, cuando cancele un CFDI, pero la operación subsiste, voy a tener que, en el CFDI nuevo, relacionar el CFDI que cancele, ¿no? También, durante el 2018, los contribuyentes del RIF podrán optar por expedir su CFDI usando la versión 3.3 del anexo 20, sin incorporar el complemento para recepción de pago, únicamente por lo que respecta a las operaciones relacionadas con dicho régimen, y siempre que el importe total sea menor o igual a 5,000 pesos, ¿no? Esto es para los RIF. Los contribuyentes también podrán optar por expedir el CFDI usando la versión 3.3 del anexo 20 sin incorporar el complemento para recepción de pago hasta el 31 de marzo del 2018. O sea, nos prorrogan el complemento de pago hasta el 1 de abril del 2018, ¿no? Gracias a Dios. Ahora bien, se confirma también a través de estas reglas misceláneas que las personas físicas que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, que opten por la deducción ciega del 35%, para efectos del IVA podrán utilizar las herramientas Mis Cuentas, si sus ingresos por otras actividades en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen sido superiores a 4 millones de pesos, debiendo ejercer la opción vía a presentar un caso de aclaración en el portal del SAT a más tarde del 31 de marzo del 2018. Fíjense bien, yo creo, es algo que voy a proponer, es que en el próximo cafecito de los lunes hagamos un recuento, porque para el próximo café va a ser 15 de enero, y hagamos un recuento de todos los avisos, obligaciones, informaciones, todo lo que tenemos que presentar dentro del mes de enero, ¿sí? Para poder tributar de manera correcta el 2018. Creo que eso sería un buen tema, ¿no? O sea, entre ellos, por ejemplo, estos avisos de casos de aclaración que tienen cierta vigencia, pues y ya tenerlos en la mente, porque hay muchos avisos que hay que presentar y que de repente, precisamente porque son muchos, se nos pierden. Entonces, si logramos hacer un cafecito donde vengan todos los avisos que tenemos que presentar en los próximos meses, yo creo que eso sería muy, muy bueno, ¿no? Otra de las cosas importantes, pero de verdad que son muy importantes, es la modificación que tuvo la Ley de Ingresos para 2018, donde la tasa de recargos a partir del 2018 ya no va a ser el 1.13% sobre las contribuciones actualizadas. A partir del 2018, la tasa de recargos es 1.47% por cada mes. Entonces, del 1.13 al 1.47, señores, pues hay un aumento de casi el 40%, ¿no?
Entonces hay un aumento importante en la tasa de recargo, ¿no? Si de por sí, créanme que con este aumento ya va a ser mucho más económico pedir un crédito bancario para pagar las contribuciones que financiarse con el fisco, ¿no? Definitivamente. Algo que es importante también es que para efectos de consultas sabemos que los contribuyentes tenemos derechos a consultarle al SAT algunas interpretaciones o aplicaciones de disposiciones fiscales. Entonces, esto nos deja claro qué es lo que no le podemos preguntar al SAT. Fíjense bien qué es lo que no le podemos preguntar al SAT. Lo que no le podemos preguntar al SAT es cuestiones que versen sobre determinación de deducciones autorizadas e ingresos acumulables en operaciones celebradas con partes relacionadas. O sea, yo no puedo ir a preguntarle al SAT si este precio que le estoy dando a mi parte relacionada es correcto o no es correcto. Pues esa es una de las cosas que no podemos preguntar. Tampoco podemos preguntar en materia de devolución, compensación o acreditamientos, o sea, si procede una devolución, si procede un acreditamiento, si procede una compensación. Y algunas cuestiones que versen sobre cosas que se hayan interpuesto en medio de defensa, ¿no? Otra de las cosas que todos los años nos los define la autoridad a través de resoluciones misceláneas es que la solicitud de devolución del 2017, o sea, los saldos a favor de las personas físicas en el 2017 porque aplican deducciones personales, será con contraseña cuando el importe sea menor de 10,000 pesos. En los demás casos, o sea, cuando sea de 10,000 pesos, forzosamente vamos a tener que presentar nuestra declaración con la firma electrónica, ¿no? Hay un tema también ahí para las empresas contratistas de hidrocarburos en periodos preoperativos, también que puedan solicitar la devolución del IVA en periodos preoperativos, ¿no? Que es exclusivamente para empresas contratistas en cuestiones de hidrocarburos. Algo importante también, sabemos que hay un artículo 69, ¿sí? que se refiere a los contribuyentes incumplidos. No confundirlos con los del 69, que son los de operaciones simuladas. Pero fíjense cómo hoy nos van a mandar a la lista de incumplidos, ¿sí? Cuando, además de estar no localizados, presentemos un incumplimiento sistemático de nuestras obligaciones fiscales. Es decir, recurrentemente estemos presentando declaraciones fuera de plazos. Nos van a ir a ubicar en el artículo 69 como contribuyentes incumplidos, ¿sí? Luego viene también algunas precisiones en materias de EFOS, en empresas que facturan operaciones simuladas. Nos dice que para efectos del artículo 69, segundo párrafo del código, respecto a la notificación por buzón tributario, cuando las autoridades presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, notificarán oficio individual mediante el cual se informará a cada contribuyente que se encuentra en dicha situación. Hoy tenemos un efecto que es muy importante. Cuando una empresa la califican como empresa que factura operaciones simuladas, o sea, un EFO, automáticamente todos los clientes de esa empresa se convierten en EDOs, en empresas que deducen operaciones simuladas. Y la autoridad lo que va a hacer es, a través del buzón tributario, notificarle a los EDOs, ¿sí?, que están en una circunstancia y presume la autoridad que la operación que realizaron fue una operación simulada, ¿no? Entonces, es importante esto. Ahora, también nos dice cuál es el procedimiento que debemos de seguir para acreditar que efectivamente los bienes se adquirieron o los servicios se recibieron, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la regla? Dice, las personas físicas y morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los FDI expedidos por los contribuyentes incluidos en el listado definitivo a que se refiere el tercer párrafo del referido artículo, o sea, EFOS, podrán acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan dichos comprobantes, o bien corregir su situación fiscal dentro del plazo de 30 días siguientes al de la publicación del listado en el Diario Oficial de la Federación y en el portal del SAT. Ello conforme a una ficha de trámite, ¿no?
Informe y documentación que deberán presentar los contribuyentes a que se refiere la regla 1.5 para acreditar que efectivamente recibieron los servicios o adquirieron los bienes que amparan los comprobantes que les expidieron o que corrigieron su situación fiscal. Fíjense bien, aquí hay de dos sopas. Una, o compruebas fehacientemente que los bienes se adquirieron o que se recibieron los servicios o corriges tu situación fiscal. El corregir la situación fiscal, ¿cómo es? Pues es muy simple. Es dándole efectos cero a las facturas que les expidieron las empresas que están en el listado definitivo, ¿no? Fíjense que les voy a hacer algunos comentarios. En el pasado, y en el pasado reciente, es todavía 2017, a mediados del 2017, si una empresa la metían al listado definitivo, no había poder humano con la autoridad, le llevaras lo que le llevaras para comprobar que efectivamente los bienes se adquirieron o que se recibieron los servicios. Simplemente estás en el listado, te doy efecto cero a todos los comprobantes, por lo cual esta reglita, la que estamos haciendo mención, solamente tenía un efecto, corregir su situación fiscal. Era la única manera. De un tiempo, finales de 2017 para acá, como que la autoridad ya abrió un poco la posibilidad de decir, si tú me compruebas fehacientemente que los servicios se prestaron o que los bienes se adquirieron, cabe la posibilidad de que te consideren que no es una operación simulada. Pues eso es importante porque, como les insisto, en el pasado, estando la empresa en el listado definitivo, no había manera de comprobarle que los servicios se recibieron o que los bienes se adquirieron. Del fin de año para acá, cabe esa posibilidad y eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué les digo que es importante? Porque definitivamente que hay empresas que pueden ser EFOS, pero por una parte de sus operaciones y por otra parte no, pues. Y entonces la empresa que cae en el listado definitivo, aunque sí tenga operaciones reales y nos dio servicios a nosotros por operaciones reales, pues por el solo hecho de estar en el listado ya era imposible comprobar nosotros que los servicios se prestaron, ¿no? Hoy eso es relativamente bueno. Otra de las cosas importantes es que hay una opción para que las personas físicas puedan considerar su domicilio fiscal, su casa habitación como domicilio fiscal. Y dice que cuando realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, pueden utilizar su casa habitación como domicilio fiscal. O cuando no realizan actividades empresariales o profesionales, también pueden ubicar su casa como domicilio fiscal. Yo honestamente no creo que sea muy recomendable señalar mi casa como domicilio fiscal, ¿no? Porque yo no quisiera tener al SAT ahí en mi casa, ¿no? Otra de las cosas importantes son los horarios de recepción de documentos, que son meramente aclaratorios, ¿no? El horario de recepción de documentos en la oficialía de partes de las unidades administrativas del SAT, que tengan el carácter de autoridades fiscales, es el comprendido de 8 a 2:30. O sea, ese es el horario oficial, ¿no? De 8 a 2:30. Y tratándose de promociones que se realizan a través del buzón tributario, cuando el contribuyente haga uso del mismo en un día inhábil, las promociones se tendrán por recibidas a la primera hora del día hábil siguiente, ¿no? Fíjense, este es otro caso importante, ¿eh? Este es otro caso importante y novedoso. El llamado cumplimiento de la obligación del 32D, ¿no? Porque fíjense bien, de hecho, desde el año 2016, si una empresa presenta declaraciones en ceros, habiendo expedido CFDIs, en ese caso, el 32D sale negativo, ¿sí? Y es obvio, si yo soy una persona moral del régimen general y expido comprobantes, acuérdense que la expedición de un comprobante es motivo suficiente para ya tener ingresos acumulables en personas morales del título 2 del régimen general. Entonces, si yo expedí CFDI, tengo ingresos acumulables y estoy declarando en cero mis ingresos, entonces la autoridad presume que no estoy cumpliendo mis obligaciones fiscales. Y nos deja claro a través de esta regla
nos dice que para efectos del artículo 32 de fracción 4, en relación con la regla 2139, tratándose de personas morales que tributen en los términos del título 2 de la ley del ISR, excepto los del capítulo 7 y 8, que son los coordinados y los de agapes, porque esos se acumulan cuando cobran, ¿verdad? Se emitirá la opinión negativa del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando en las declaraciones de pago provisional mensual del ISR normal o complementaria, incluyendo las extemporáneas del mes de abril del 2014 y subsecuentes, o sea, que es desde que tiene control la autoridad, ¿verdad?, del mes de abril del 2014 y subsecuente, hayan declarado en cero en el total de ingresos nominales, o bien la suma de estos sea cero según el formulario electrónico que utilicen, derivado del régimen en el que tribute y que haya emitido CFDI de ingresos durante el mismo ejercicio. Es obvio, ¿verdad? Yo no puedo declarar en ceros si expedí CFDI y soy persona moral del régimen general, ¿verdad? Entonces, ahí nos van a entregar el 32D como opinión negativa. Ahora bien, cuando el contribuyente no esté de acuerdo con la opinión negativa, deberá aclarar el motivo por el cual no ha declarado los ingresos que se identificaron en los CFDI, realizando el siguiente procedimiento. Y ojo, porque hay un procedimiento claro y preciso. Hay que ingresar un caso de aclaración a través de buzón tributario o mediante el portal del SAT, adjuntando la información que considere pertinente para aclarar el motivo por el que no se está declarando el monto por el que emitió el CFDI. La administración de no sé qué, la administración del SAT, que reciba la solicitud de aclaración, resolverá en un plazo máximo de 3 días. Eso es muy importante porque tiene un plazo la autoridad para resolvernos, 3 días. Y una vez que la autoridad emita la respuesta en el sentido de que ha quedado solventada la aclaración, el contribuyente podrá generar nuevamente la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, donde obviamente le tendrá que salir positivo, ¿verdad? Pero tenemos que comprobarle a la autoridad el por qué emití CFDIs y estoy declarando en ceros. Otra de las cosas importantes también es que cuando yo presente una compensación, o sea, cuando presento una declaración donde el pago lo realizo a través de compensaciones, que esto ya viene también de años anteriores, ¿sí? Queda claro que ya no voy a presentar aquel aviso de compensación que presentamos en el pasado, ¿no? ¿Qué nos dicen? Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de pagos provisionales definitivos o anuales a través del servicio de declaraciones a que se refiere el capítulo 2.9 y la sección 285, en las que resulte saldo a cargo y opten por pagarlo mediante compensación de saldos a favor, manifestados en declaraciones de pagos provisionales definitivos o anuales, presentados de igual forma a través del servicio de declaraciones, tendrán por cumplida la obligación de presentar el aviso de compensación y los anexos a que se refiere la regla 2.3.10, ¿no? Esto es importante también, ya no hay más. Bien, algunas recomendaciones para efectos del ejercicio 2018. Cosas importantes, simplemente es darle un refresh a cosas que ya sabemos, pero que es como un recordatorio, ¿no? En materia de planeación fiscal, acuérdense que en materia de planeación fiscal tenemos algunos elementos por ahí que la ley nos da, como por ejemplo la reducción de pagos provisionales de ISR, eso es algo que podemos utilizar, el uso de estímulos fiscales, las exenciones de impuestos, acuérdense que hay muchos ingresos que se consideran exentos, entonces hay que verla, la posibilidad de la deducción inmediata que tenemos por ahí en el decreto también es importante que la podemos considerar, hay que estar revisando periódicamente los estados financieros, tendientes a proyectar el resultado del ejercicio, no va a ser nunca lo mismo tener un panorama de cómo vamos a cerrar el ejercicio que estar el día 25 o 26 de diciembre, después de Navidad, viendo qué resultado vamos a tener, ¿no? Entonces, hay que realizar alguna de estas acciones y elaborar un plan de optimización fiscal. También considerar que es importante, porque la autoridad nos puede pedir nuestra contabilidad, recordar que para efectos fiscales la contabilidad se integra por libros, por sistemas y registros contables, por todos nuestros papeles de trabajo. Ya no podemos no darle los papeles de trabajo a la autoridad, ¿verdad? Porque ahora se considera que forman parte de la contabilidad. Los estados de cuenta,
los libros y registros sociales, el control de inventario, muchachos, que muchas veces eso es lo que menos tenemos, el control de inventarios, ¿sí? Así como los métodos de evaluación que tuvimos para controlar esos inventarios. Hay que verificar que la contabilidad efectivamente cumpla con los lineamientos del Código Fiscal y sus reglamentos, ¿verdad? Recomendaciones. Cuidar, acuérdense, la razón de negocios, que siempre exista una razón de negocios en las operaciones que estamos realizando. Acuérdense que la tendencia que llevamos aquí en México es fondo sobre forma. O sea, primero el fondo y no la forma. Pues ahorita muchos de los juicios que pierde la autoridad son por cuestiones de forma, ¿sí? Entonces siempre tenemos que cuidar el fondo sobre la forma. Qué bueno que la forma nos pueda servir en un juicio, pero tener siempre que el fondo es la base sustentable de todo, ¿no? Contar con elementos que acrediten la sustancia jurídica de la operación. En materia de discrepancia fiscal, evitar supuestos de derogaciones superiores a ingresos declarados o que hubiera correspondido declarar. Acuérdense que la discrepancia fiscal es, como alguna vez lo mencionábamos, el futuro de la fiscalización en México, ¿no? Discrepancia fiscal, ¿sí? Y que la autoridad sabe todo sobre nosotros, ¿no? Ya no hay cuentas no fiscales, ya tiene control sobre tarjetas de crédito, ya tiene control sobre nuestro modo de vida. Entonces, tenemos que ser congruentes entre lo que declaramos y entre nuestro modo de vida también, ¿no? Hay que realizar un buen manejo de sus cuentas bancarias. Considerar, y que no se nos olvide, que todas las cuentas bancarias ya son fiscales. Y cuando hablo de todas las cuentas bancarias, me refiero también a tarjetas de crédito y a cualquier otra, tarjetas de débito y cualquier otra cuestión, ¿no? Operaciones simuladas, lo que llamamos EFOS y EDOS. Señores, eso ya pasó. Hay que evitar este tipo de operaciones. Como siempre los hemos mencionado, ¿no? Digo, si yo hice algo y no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal o era incorrecto, vamos a decir que tengo perdón, ¿sí? Aunque en efectos fiscales eso no existe, ¿no? Pero si a pesar de que sé que está mal y que lo que estoy haciendo no es correcto, lo sigo haciendo, ahí sí hay lo que la autoridad le menciona dolo, mala fe. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que evitar ese tipo de operaciones. Hay que asegurarse que las empresas con las que realizo operaciones cuenten con activos, con personal, con infraestructura o capacidad material para realizarlas. Hay que estar constantemente verificando los listados donde se incluyen empresas con el 69. Inclusive yo ya he visto por ahí programas donde uno va alimentando todos los RFCs de las empresas que están en los listados y automáticamente cuando llego a mi contabilidad, el mismo sistema me dice, hey, cuidado, este comprobante que estás recibiendo viene de un EFO que está en el listado. Pues entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Contratos de préstamos. Acuérdense que hay que contar con pruebas adicionales al contrato. Para estos efectos, para efectos fiscales, acuérdense que el contrato en sí, por sí solo, no es suficiente. Hay que tener pruebas adicionales al contrato, medios que respalden, por ejemplo, las transferencias de recursos monetarios. Hay que vincular esos contratos con otros elementos, como pueden ser las fichas de depósito, las transferencias bancarias, los recibos de pago, copias de los cheques, etcétera, etcétera, ¿no? Como conclusión, no quiero dejar de mencionar algunas cosas que están sucediendo en el mundo, y entre ellos, Estados Unidos. Recuerden que ya se aprobó la reforma fiscal en Estados Unidos. Una reforma fiscal que realmente está incentivando mucho el tributar en Estados Unidos. Imagínense que nos están bajando tasas de ISR a las empresas de un 35% hasta un 20-25%. Y en las personas físicas, los rangos de las tarifas, que antes eran 7, ahora las están dejando en un rango de 4. Entonces, aparte de que Estados Unidos también sacó su programa de repatriación de capitales, ¿sí? Entonces, recursos de
de ciudadanos americanos o de contribuyentes americanos que anden en el mundo, pues ellos también van a tener la oportunidad de repatriar capitales a Estados Unidos con una tasa de alrededor del 12%. Entonces, esa reforma fiscal de Estados Unidos, ¿cómo nos puede afectar aquí en México? Pues la verdad es que puede ser una afectación importante. Importante porque obviamente nos hacemos menos competitivos. Una empresa que se sitúa en Estados Unidos y va a pagar una tasa del 25% a que se sitúe en México y pague una tasa del 30%, y que adicional al 30 tenga que pagar cuando pague dividendos y todo ese tipo de cargas que tenemos aquí en México, obviamente nos hace no ser competitivos. Y eso nos puede implicar pues pérdidas de capitales, pérdidas de inversiones. Al perder capitales, a perder inversiones, pues perdemos competitividad, perdemos empleos y pues puede ser una circunstancia muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que hoy más que nunca, México necesita de una reforma fiscal integral que podamos hacerle frente a esa reforma reforma fiscal de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, de verdad, es un tema importante que el gobierno tiene que considerar. Lamentablemente, este año 2018 vamos a estar enfrascados en un tema netamente político, donde la sucesión presidencial es lo que más importa ahorita en este momento, ¿no? Sin embargo, creo que para el 2019 vienen cosas importantes, tendrían que venir cosas importantes en materia fiscal para México y para todos los mexicanos, ¿no? Como decíamos aquí en la conclusión, el ejercicio fiscal 2018 no hay aparentemente muchos cambios en materia tributaria. Sin embargo, es importante tomar en cuenta las consideraciones señaladas en este material, ya que nos da la pauta de lo que debemos de cuidar y mantener para evitar sorpresas con las autoridades correspondientes. No hay que perder de vista también los posibles cambios que puedan surgir en materia de CFDI, que es de lo más relevante, ¿no? Cuando venga y se implemente el tema de complementos de pagos, ahora sí, ya la autoridad va a tener todos los elementos posibles hasta para determinar el impuesto que le corresponde a cada uno de los contribuyentes, ¿no? Entonces hay que estar atentos y hay que estar bien informados al respecto. Ok, nos quedan 7 minutos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario al respecto. Acuérdense que tenemos por ahí el chat, que pueden hacer uso del chat o ya pueden abrir los micrófonos y hacer los comentarios que consideren. No quiero decir preguntas, pero más, por supuesto que pueden hacer preguntas, pero más algunos comentarios que puedan enriquecer este café, ¿no? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué onda, Juan Carlos? Un abrazo, Igualmente. Feliz año a todos. Pepe, nada más retomando ahí el tema del 69B. Comentábamos precisamente la semana pasada la importancia pues, de implementar controles en nuestros clientes y en nuestros negocios para pues, evitar caer en esa situación, ¿verdad? Desde luego que todos tratamos de evitar ese tipo de operaciones, sin embargo, comentábamos experiencias que hemos tenido donde, no obstante, podamos tratar de evitarlas, podemos vernos salpicados, ¿verdad? Se hizo un planteamiento por vía síndico, recordarás, Pepe, que se establecía la posibilidad de que la autoridad, con el fin de que no nos dejen en estado de indefensión en situaciones como esta. Nos tocó el caso de una empresa que no tenía las características de UNEF, era una empresa que facturaba más de 1.500 millones al año, tenía más de 1.500 empleados, y sin embargo se prestó por una relación ahí entre los socios para facturarle a un compadre ahí una operación de 10, 15 millones de pesos en un año, que comparado con los 1.500 millones de pesos anuales, pues no pinta. Pero que si lo tomas por un caso único, pues sí representa una cantidad importante.
le toca la mala suerte que se le audita a esa persona que le habían facturado los 10, 15 millones de pesos, no puede sustentar la operación y la autoridad decide calificar esa operación como una operación simulada, al proveedor lo califica como EFO y automáticamente todos los clientes de esa empresa grande y real, y griega, ¿verdad? Espacio real, pues se convierte en un EFO y automáticamente todos sus clientes que eran operaciones reales se convierten en operaciones de este tipo y muchos de ellos pues no estaban preparados, se les vencen los 30 días que establece la disposición y se dan cuenta de que posiblemente tengan este problema cuando ya la autoridad les diga, mira, se te vencieron los 30 días y no hiciste nada y yo te califico que tienes un crédito fiscal. En el planteamiento que se hizo a síndicos, la autoridad dice, pues no hay estado de indefensión, hay una notificación por el portal, tú puedes checar el listado y si se te pasó, pues lo que podemos hacer aquí para medio protegerte es mandarte una carta de invitación en donde se te notifique o se te informe más bien, ¿verdad? Que estás con un proveedor en esas condiciones y pues que aclares ante la autoridad la veracidad de tus operaciones. Sin embargo, esto no ofrece ninguna garantía. Igual podemos recibir la carta de invitación, igual puedes recibir un documento que ya hemos visto donde se te notifica que tienes un crédito fiscal y bueno, eso nos obliga a establecer controles, como decía un principio, como el que tú comentabas, ¿no? Tener algún control de identificación de, pues cuando un proveedor que nos facture pudiera estar en este listado. Sin embargo, como la disposición es retroactiva, ya lo hemos visto que la autoridad ha definido que es hacia atrás, entonces tendríamos que implementar alguna segmentación de responsabilidades, porque pues podremos checar ahorita una factura que nos mande un proveedor y puede ser que salga limpia, que no salga en el listado, pero eso no quiere decir que el mes que viene o el año que viene o 2 años que vengan más adelante sí salga y la autoridad se puede ir hacia atrás. Entonces pienso que sería bueno también compartir esta responsabilidad con los clientes, que ellos hagan sus propios controles internos y en caso de que ellos quieren que les hagamos ese servicio, pues segmentarlo muy bien, porque si se suscita eso, pues obviamente el cliente buscará culpables y nosotros pudiéramos ser el indicado, ¿no? Es correcto, Juan Carlos. Sí, la verdad que por eso es importante tener esos controles. Inclusive, fíjate que a mí me llamó mucho la atención una vez que un cliente de Culiacán me habla muy indignado, ¿sí? Me habla muy indignado porque nos encontró el RFC de ROA, de Ramos Ortiz y Asociados, lo encontró en la lista de contribuyentes incumplidos y estaba muy indignado porque estamos ahí. Entonces me extrañó mucho el por qué estamos en la lista. No en los del 69B, no en los de operaciones simuladas, sino en los incumplidos del 69. Entonces nos pusimos a hacer la indagación correspondiente y resulta que teníamos un pago en parcialidades. Pero el pago en parcialidades íbamos en la mensualidad 3 de 6, una cosa de esas. Y por esa razón nos mandaron a la lista de incumplidos. Entonces, ¿qué hicimos? En primera, pues informarle al cliente por qué estábamos en esa lista. En segunda, que estábamos en esta lista de una manera ilegal, pues o sea, no hay por qué. Y en tercera, lo que hicimos, pagamos los otros 3 meses que faltaban y ya nos dejamos de pago parcialidades y ese tipo de cosas. Pero lo que quiero resaltar de eso es cómo se enteró el cliente, ¿sí? Y resulta que se enteró porque en automático están alimentando los RFCs que aparecen en la página del SAT, en el 69 y en el 69B, en sus sistemas, y el sistema solo les va informando cuando algún proveedor de ellos está en ese supuesto. Pero fíjense, mucho más allá del 69B, sino también en la lista de incumplidos, pues que ahí hay miles de RFCs, ¿eh? Entonces, eso me llamó mucho la atención y tengo rato buscando a ver cómo podemos hacerle para poder estar en ese supuesto también de que nuestro sistema nos arroje por default esos RFCs de probables
EFOS que estén en mis operaciones y yo ni sepa, ¿no? Así es. Pero bueno, ahí sí logramos hacer eso, ahí se los informamos. Despedirnos, nos vemos en el próximo café. Acuérdense lo que les decía, voy a hacer propuestas para que sean todos los avisos que tengamos que presentar durante los próximos 2-3 meses, que ese sea el tema del próximo cafecito. Muy bien, sale, Beto. Pendiente. Dale, nos vemos, señores. Buena semana.